Jesús mandó a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Desatadlos y traédmelos. Si alguien les dice algo, contéstele: el Señor los necesita y los devolverá después. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta: digan a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud extendió sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramos de árboles y alfombraban la calzada, y la gente que iba delante y detrás gritaba: ¡Viva el Hijo de David! Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Viva el Altísimo! Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada: ¿quién es este? La gente que venía con él decía: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Oramos en esta Eucaristía por todos los que participamos en ella, por todas las personas que se confían a nuestra oración, por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que confían siempre en el amor de Dios. Dios omnipotente y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con atención y con fe la palabra de Dios. El profeta Isaías y el apóstol Pablo nos hablarán del siervo de Dios, del Hijo de Dios, fiel hasta la muerte. Pero sobre todo, escucharemos hoy el relato estremecedor de la pasión de Jesús. El Evangelio de Mateo nos va a presentar el itinerario doloroso del Mesías hacia la cruz. Es una narración que culmina
con la confesión de fe proclamada por un pagano. Realmente, este era Hijo de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores. Me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, abandonado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanlo, linaje de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre, sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en ti, Señor. Habla es eterna, mi vida Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato y éste le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, Tú lo dices. y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó,
¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús, llamado Mesías? Contestaron todos. Sea crucificado. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Sea crucificado. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: Soy inocente de esa sangre. Allá ustedes. Todo el pueblo contestó: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. Es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Confío en Dios que lo libre si es que lo ama, pues dijo: soy hijo de Dios. De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lema sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo a ver si viene Elías a salvarlo.
Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. De rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó de dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas, después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Podíamos preguntarnos, ¿qué fue lo que transformó el suplicio destinado por las autoridades romanas para justificar, para sacrificar a los delincuentes, a los enemigos de la sociedad? ¿Qué transformó ese ajusticiamiento de Jesús en el camino de la salvación, el camino de la redención para toda la humanidad? Cientos y cientos de hombres murieron en la cruz. Cientos y cientos de hombres fueron sacrificados cruelmente en este martirio. Pero solo la muerte de Jesús es la que es capaz de transformar toda la realidad de la humanidad. ¿Qué fue? Lo primero que tenemos que decir es que Jesús llega a este momento por ser coherente con su vocación, con su identidad, con su misión. La cruz es el culmen de la vida de Jesús. Lo que Jesús enseñó, lo que Jesús vivió, todo lo que Él prometió, se cumple plenamente con su muerte y con su resurrección. Jesús es coherente. Jesús enseñó a perdonar y perdonó. Jesús enseñó a gastar la vida por los demás y eso hizo. Jesús enseñó a ser servidor de los demás y eso hizo. Jesús entendió que era el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado, el siervo sufrente, aquel que tenía que entregar su vida por los demás, y así entregó, así lo cumplió, coherente con su misión, el ser el Mesías, el ser el Hijo de Dios, el ser el Salvador y el Redentor de la humanidad. Pero no solamente el Señor Jesús es coherente con su palabra, con su vida, con su misión. También el Señor nos enseña que todos los actos de su vida fueron en obediencia a la voluntad de Dios. Mi alimento, lo dijo Él, es hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios nuestro Padre? Que toda la humanidad se salve. ¿Y cuál es la voluntad de Dios nuestro Padre? Que todos nos reconozcamos, vivamos y nos tratemos como verdaderos hermanos los unos a los otros.
La voluntad del Padre es la salvación de la humanidad y no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Jesús comprende que esa es la voluntad del Padre. Y Jesús también entiende que el único sacrificio capaz de reconciliar a toda la humanidad con Dios nuestro Padre era su propio sacrificio. Jesús entiende que ya la sangre de los corderos que se derramaba en el templo de Jerusalén no era suficiente para adquirir la redención de la humanidad y para restablecer la alianza nueva y definitiva con Dios. Y entiende que es su sangre la que tiene que derramarse por amor y por obediencia al Padre. No solo Jesús es coherente con su vida, no solo Jesús es obediente en todo a la voluntad del Padre, sino que lleva a plenitud el mandamiento del amor. ¿Quién es el que ama? Aquel que es capaz de dar la vida por los otros. ¿Quién es el que ama? Aquel que es capaz de gastar día a día su vida siempre pensando en el otro y viendo cómo los demás pueden beneficiarse de su propia vida y de su propia entrega. Jesús, inspirado en el amor y obediente al Padre, pasa por el mundo haciendo el bien y sigue hoy pasando en medio de nosotros a través de su iglesia y a través de la gracia de los sacramentos que Él nos regala, haciendo el bien. Pero falta un elemento: la libertad. El mismo Jesús lo ha proclamado: nadie me quita la vida, yo libremente la entrego. Y Jesús nos enseña entonces que la máxima de la libertad es hacer el bien, que la máxima de la libertad es amar a los demás, que la máxima de la libertad es cumplir la voluntad del Padre. Libremente se entrega. ¿Hubiese podido rehuir este momento de la cruz? Sí. Si Él no va a Jerusalén, hubiera sido imposible para las autoridades judías entregarlo a los romanos. Pero Él sabe que es el camino y el único camino que puede llevar a la reconciliación y a la salvación de toda la humanidad. Esto es lo que logró transformar el martirio de la cruz en el signo más grande de amor, de entrega, en el signo más grande de libertad, en el signo más grande de liberación para toda la humanidad. Nosotros y todos los seres humanos no estamos excluidos de la realidad del dolor, del sufrimiento y de la muerte. Esta pandemia a la que se está enfrentando toda la humanidad nos ha puesto una vez más cara a cara frente a la realidad de la muerte. Una realidad que la sociedad y la cultura de muchas maneras ha venido ocultando. No queremos hablar de la muerte, no queremos saber nada de muerte, no queremos tener conciencia de ella. Con detalles muy sencillos ha venido la sociedad alejándonos de la realidad de la muerte. Ya no queremos que nuestros seres queridos tengan un velorio para orar por ellos y para expresarnos la solidaridad. Ya no queremos llevar los cadáveres a los templos y ni siquiera las cenizas para que toda expresión de muerte sea ocultada. Ya no ofrecemos las exequias por el eterno descanso del que ha muerto, sino que las exequias quieren volverse ahora una misa en honor del que ha muerto, pero sin que las señales de la muerte se hagan presentes. Cuando esta pandemia nos vuelve a colocar ante la realidad de la muerte, de la que no podemos escondernos, de la que no podemos huir, pues entonces nosotros, hombres y mujeres de fe, tenemos que enfrentarla con la misma fuerza y de la misma manera
como el Señor Jesús la enfrentó. Él venció la muerte por nosotros, Él venció la muerte para llevarnos a nosotros a la plenitud de la vida. Pero la realidad de la muerte nos acompaña permanentemente. Así como el día nace y el día muere, así la vida de todo ser humano va cada día naciendo y muriendo. Nosotros, los creyentes, como Jesús, tratamos de vivir nuestra vocación cristiana con plena coherencia. Y vivirla con plena coherencia es tomar conciencia de lo que somos hijos, hijas de Dios. Y vivir la vida con coherencia es descubrir que el Señor nos ha llamado para ser hermanos los unos de los otros. Y vivir la vida con coherencia es descubrir cada uno su propia vocación y vivirla y realizarla siempre pensando en los demás. Hoy, ¿con qué coherencia todos nuestros hermanos y hermanas que trabajan en el ámbito de la salud están mostrando la fidelidad a ese juramento que hicieron de trabajar y ejercer su profesión siempre en defensa de la vida humana? Hoy, ¿cuántos hermanos y hermanas nuestras, por ser coherentes a su vocación de servicio y de entrega a los demás, todos los días, a pesar de la realidad de la pandemia y de la posibilidad del contagio, trabajan en favor de nosotros y hacen posibles que lleguen hasta nuestra mesa el pan de cada día? ¿Cuántos hermanos en los campos? ¿Cuántos hermanos en las carreteras? ¿Cuántos hermanos en las fábricas, siendo coherentes con su vocación cristiana, ponen en juego su vida en favor de los demás? Coherencia de nuestra vida, coherencia de nuestra vocación, como lo hizo el Señor Jesús. En obediencia a la voluntad del Padre, también nosotros tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios nuestro Padre. Así lo recitamos cada día cuando oramos con el Padre nuestro. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que pasemos por el mundo haciendo el bien. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que como su Hijo Jesús nos enseñó, nos volvamos buenos samaritanos los unos de los otros y nos cuidemos los unos de los otros. Como Jesús, toda su vida fue inspirada en el amor. Nuestra vida cristiana también tiene que estar inspirada en el amor, pero en el verdadero amor, no en el amor de las canciones, no en el amor de las películas, en el verdadero amor que es el que hemos escuchado en el relato de la pasión, el amor que lleva a gastarse, a entregarse, a ofrecerse por los demás y a ser capaz de pronunciar siempre y dejar hacer realidad siempre los sentimientos de perdón y de reconciliación. La libertad que el Señor nos ha regalado, si está animada por el amor, nos conducirá siempre a hacer el bien. Así entonces, si la muerte de Jesús transformó toda la realidad del universo y de la humanidad, así, si la muerte de Jesús se transformó en la fuente de la vida para todos nosotros, así nosotros como cristianos tenemos que hacer de nuestra vida una entrega como la vida de Jesús. Tenemos que hacer de nuestra vida una donación y una oblación en favor de los demás como lo hizo Jesús. En esta Semana Santa que estamos iniciando con la entrada de Jesús a Jerusalén, nosotros también queremos con Él entrar en una experiencia espiritual, entrar en una experiencia que nos ayude a sentir su presencia, a compartir con Él su vida, a permitir que Él transforme nuestra existencia, para que poco a poco vayamos dando siempre signos de vida hasta que nuestra vida, pasando por la experiencia de la muerte, llegue a su plenitud, que es la gran esperanza de todos nosotros los cristianos, que si morimos con Cristo, también con Cristo resucitaremos.
Ahora juntos renovemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Unidos con Cristo, muerto en la cruz para dar vida a todo hombre, oremos a Dios nuestro Padre, respondiendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, para que crezca en el corazón de todos los hombres sentimientos de generosidad, de perdón y de amor, oremos. Escúchanos, Padre. Para que la fuerza de la pasión de Cristo renueve a la Iglesia y la convierta en servidora decidida de los pobres y de todos aquellos a quienes el mundo deja de lado, oremos. Escúchanos, Padre. Para que contribuyamos a que la luz del Evangelio ilumine y fecunde a todos los pueblos de la tierra, oremos. Escúchanos, Padre. Para que al celebrar hoy el inicio de la Semana Santa y en medio del sufrimiento, la angustia y los temores que experimenta la humanidad en esta pandemia, encontremos en Cristo la fuerza y la gracia para seguir confiando nuestras vidas en las manos del Padre Celestial, oremos. Escúchanos, Padre. Para que la celebración de la muerte y resurrección de Jesús haga de nosotros fieles seguidores suyos, nos haga solidarios y cercanos a los hermanos y hermanas que sufren el contagio del coronavirus, oremos. Escúchanos, Padre. Para que todos los fieles difuntos y los que han fallecido a causa de esta pandemia, que han compartido con Cristo la muerte, puedan ahora compartir su resurrección gloriosa, oremos. Escúchanos, Padre. Dios Padre nuestro, escucha la oración de tu pueblo y haz que acoja la salvación que por su pasión y resurrección nos ha conseguido tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió.
Oremos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Toda su santa iglesia. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día glorioso en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Rubén, sus obispos auxiliares, Pedro, Luis Manuel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de todos nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, todas estas víctimas fatales de esta pandemia y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, Santa Marta y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos animamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hosana, gloria a nuestro Dios. Viva Jesús que vienes, en nombre del Señor, en nuestra patria, en nuestro suelo, que reine ya su paz de amor, en nuestra patria, en nuestro suelo, que proclamamos Rey de amor. En nuestra fe, Cristo te aclama, Rey de la muerte, vencedor. Hijo de Adón, hoy te proclama, Rey de la paz, Rey del amor. Viva Jesús que vienes, en nombre del Señor, en nuestra patria, en nuestro suelo, que reine ya tu paz y amor. En nuestra patria, en nuestro suelo, te proclamamos Rey de amor. Oremos. Fortalecidos con tus santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor. Del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo les ha dado ejemplo de amor, les conceda, por su entrega a Dios y a los hermanos, lo mejor de sus bendiciones. Amén. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de ustedes la muerte eterna, obtengan el don de una vida sin fin. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día de su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, sin mi alma y dolor,
busco apoyo en tu amor y hallo en ti mi consuelo.